Bienvenidos a la universidad. El día de hoy estaremos viendo los capítulos del 8 al 11. Les damos a ustedes la más cordial bienvenida y los animamos a que estudien, porque es la manera de Dios para que la unción y el poder de Dios estén sobre nuestras vidas y podamos enseñar a otras personas. Vamos a hacer una oración. Padre, hoy te doy gracias por este privilegio de enseñar las clases de la universidad. Hoy bendigo a cada estudiante que ha propuesto en su corazón venir a estudiar y darte y estar preparados para el ministerio que tú tienes para ellos. Hoy los bendigo, sus hogares, sus familias, el trabajo de sus manos. Señor, yo sé que tú estás sobre ellos a través de tu Espíritu Santo y hoy suple cada necesidad que ellos tienen, Señor. Levántalos a ser las personas que tú quieres que ellos sean. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Le damos gracias a Dios que te trajo y empezamos con el capítulo número 8. Y el capítulo número 8 son las bases bíblicas de la sanidad. El versículo llave es muy importante que lo leas. Está en Isaías 53, versículo 5. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados, y el castigo que nos trajo paz fue sobre Él, y por sus heridas fuimos nosotros sanados. Aquí la palabra de Dios dice que el Señor pagó el precio por nuestra sanidad. Quiere decir, la sanidad es nuestra. La voluntad de Dios es que seamos sanados. No debemos de aceptar enfermedad. Claro que debemos de comer sanamente, claro que debemos de dejar de comer lo que nos hace daño, claro que debemos de ayunar parcialmente para ser limpiados en nuestros organismos, claro que debemos de hacer ejercicio. Yo voy a hacer lo que yo pueda hacer humanamente aquí en la tierra, pero yo voy a confiar en ese Dios que puede sanarme y voy a declarar mi sanidad sobre mi cuerpo. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios de la sanidad? En el Antiguo Testamento Dios sanó a muchas personas, pero me fascina Éxodo 15:26. Éxodo 15:26 nos habla de la promesa de Dios de sanidad. Si nosotros servimos a Dios y somos obedientes a la palabra de Dios, Él ha prometido sanidad, diciéndole: si escuchas atentamente la voz de Jehová tu Dios y haces lo recto ante sus ojos, y si prestas atención a sus mandamientos y guardas todas sus leyes, ninguna enfermedad de las que envié a Egipto te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y aquí viene explícitamente que Dios es el Dios que nos sana, el Dios que nos levanta. Y me encanta el Salmo 103, en algunos versículos del Salmo 103 es maravilloso, pero Él dice que nos corona de favores y misericordias y que sacia de bien nuestra boca. Y dice la palabra que así como está lejos el oriente del occidente, o sea, están polo a polo, así hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Cuando venimos al Señor y le pedimos perdón por nuestros pecados, continuamente tenemos que examinar nuestro corazón y que estemos bien con Dios. Hay muchas escrituras en este capítulo que habrá que leer, donde declaran la sanidad de Dios y la voluntad de Dios para sanar. Igualmente en el Nuevo Testamento, el ejemplo de Jesús, veamos lo que dice Juan 8:28. Dice: entonces Jesús le dijo: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces entenderéis que soy yo, que yo soy, y que nada hago de mí mismo, sino que estas cosas hablo, así como el Padre me enseñó. Juan 8:28. Dios Él envió a su Hijo unigénito a pagar el precio por todo lo que pretendía a nosotros. Sí, Él recibió los latigazos. Y esos latigazos es para pagar el precio por nuestra sanidad. Él le pusieron una corona de espinas para sanar nuestra mente, para que nosotros tuviéramos la mente de Cristo y fuéramos bendecidos financieramente. La pobreza no es de Dios, la miseria no es de Dios. Dios nos hizo para prosperar y para tener lo suficiente, como lo dice la palabra en el libro de Filipenses
Dice Filipenses 4:19, ¿verdad? Nos habla que la voluntad de Dios es que tengamos lo que necesitamos. Mira lo que dice Juan 6:38. Y esta es la voluntad del que Él me envió, que no pierda nada de todo lo que me ha dado, sino que resucite en el día final. Cristo vino a restaurar todo lo que nosotros habíamos perdido. San Juan 4:34 dice, Jesús le dijo, mi comida es que yo haga la voluntad del que Él me envió y que acabe su obra. La voluntad de Dios es que nosotros seamos obedientes. Y Cristo fue obediente, fue el ejemplo de ejemplos porque Él fue a la cruz. Su papá dijo, tienes que ir a la cruz. No era algo que alguien quisiera hacer, derramar su sangre por nosotros, pero lo hizo en amor para salvar a la humanidad, para salvarnos a las personas que habían ya muerto en el pasado, y los que estaban en el presente y los que vendrían en el futuro. Y eso es algo maravilloso. Vamos ahora a ver algunas. Jesús sanó muchos tipos de enfermedades. Él sanó epilepsia, hidropesía, sordez y mudez, parálisis, hemorragia crónica, endemoniados, los echó fuera, la mano marchitada, seca. Él sanó ceguera, enfermedades de todos tipos, restauración de una oreja que estaba cortada, resurrección de los muertos, mutilados. Él tenía el poder y la autoridad de Dios para la sanidad y Él nos demostró que la sanidad efectivamente existe. Y hay gente que piensa que la sanidad fue para los viejos tiempos, pero hoy quiero decirte que Cristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos, y que Él sana, así como sanó cuando Él estuvo en la tierra, Él sigue sanando a través de su Espíritu Santo en el nombre de Jesús. La iglesia primitiva creía en el poder de Dios. En la página 64 de su libro vienen diferentes eventos de sanidad. Por ejemplo, está catalogado la sanidad individual por los discípulos. Si así como Cristo tenía el poder para sanar, sus discípulos tenían poder para sanar. Dice la palabra de Dios, pondrán las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Dice, estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. ¿Cuántos creyentes hay aquí en el nombre de Jesús? Levanta la mano. Si tú eres un creyente de Cristo Jesús, vas a ser sanado. Sanidades colectivas por los discípulos y los tipos de enfermedades sanadas. O sea, Dios es un Dios que sana espíritu, alma y cuerpo. Y la sanidad y la expiación. Isaías 53, 4 y 5 nos explica que Cristo pagó el precio por nuestra sanidad. O sea, Él ya lo hizo. Solo tengo que creer en Él y actuar en fe, porque para el que cree, todo le es posible. Y también el Señor nos ha dado una comisión para que nosotros vayamos y pongamos las manos sobre los enfermos y ellos sanen. Y esto es algo maravilloso, eterno. Dios, la voluntad de Dios es que sea sanado. Vamos al capítulo número 9, en los propósitos de la sanidad. Esto también es importante porque hay gente que es sanada y ni las gracias le dan al Señor. Hay gente que es sanada y ya no regresan a congregarse. Cuando Dios hace algo por mí, tiene un propósito para mi vida. Si Dios me deja vivir, es para que yo testifique su grandeza y su poder. Toda persona que recibe un milagro de parte de Dios debe de testificarlo y debe de darlo a conocer. Vamos a ver el versículo llave del capítulo 9, los propósitos de la sanidad, y tenemos Mateo 8. Vamos a leer los versículos 16 y 17. Al atardecer trajeron a él muchos endemoniados y con su palabra echó fuera los espíritus y sanó a todos los enfermos. Y de modo que se cumpliese lo dicho por medio del profeta Isaías, quien dijo, Él mismo tomó nuestras debilidades y cargó con nuestras enfermedades. O sea, Cristo cargó con nuestras enfermedades. Él llevó el peso, esa carga. Él pagó, Él recibió los latigazos. Quiere decir que todas las enfermedades de aquellas personas que necesitan ser sanadas, Cristo ya pagó el precio. Después
La sanidad demuestra el carácter de Dios. O sea, en el carácter de Dios, la manera de ser de Dios es que Él desea que toda la gente sea sana, sea íntegra en su salud. Salmo 145, 8 y 9 dice: clemente y compasivo es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es Jehová para con todos, y su misericordia está en todas sus obras. O sea, Dios es misericordioso. La voluntad de Dios es que tú sanes. ¿Cuánta gente dice, no, Dios me está castigando y me envió esta enfermedad? Pero el carácter de Dios es de sanar a la humanidad. Vamos a Marcos 1:41. Marcos 1:41 dice la palabra de Dios: Jesús, movido a compasión, extendió la mano, le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Quiero, sé limpio. Y glorificaba a Dios. Cuando Dios hace una sanidad, tengo que darle las gracias, tengo que darle la gloria. No me sanó la persona que oró por mí, me sanó Dios, y la gloria debe ser para Dios. Nosotros confirma a Jesús como el Salvador y el Mesías. O sea, tenemos que reconocer que Jesucristo es el Hijo de Dios. También confirma el mensajero y el mensaje. Primera de Reyes 17:24 dice: entonces la mujer dijo a Elías: ahora reconozco que tú eres un hombre de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. ¿Quién es el sanador? Dios. Y la persona es el conducto, es el vaso, es el instrumento. Y gracias a Dios por esa persona que se atrevió a orar por ti, pero la gloria, el que realmente te sanó, fue Dios. Bueno, después es maravilloso cuando una persona es sanada, nos ayuda a compartir el evangelio mejor. Uno de los aspectos importantes de por qué nosotros debemos de orar por los enfermos es porque esto extiende el evangelio. Porque si una persona es sanada, confirma el poder de Dios en nuestra vida, confirma que Dios está vivo, que no está muerto. Yo viví la fe viendo a mis padres actuar, y mi mamá cuando estábamos enfermos y mi padre ponían las manos sobre nosotros. Si teníamos alguna, digamos que un sueño negativo, ellos venían y oraban por nosotros. Y estábamos enfermos, siempre oraban por nosotros. Sí, algunas veces acudimos a médicos, pero todo en el nombre de Jesús. Y siempre declarando que nuestro sanador es el Señor. Y la voluntad de Dios es que seamos sanados. Así es que, ¿qué es lo que hace cuando vemos una sanidad? Anima la receptividad al Evangelio. Quiere decir que una persona que es sanada se mete con ganas a la palabra porque ve el poder de Dios. Y todos los que están en la clase debemos de practicar el orar por los enfermos. Tú ora. Yo recuerdo que yo siempre decía, bueno, pero ¿qué tal si no sanan? Es la primera pregunta que viene a nuestra vida. Y el Señor me dijo, tu trabajo es orar por ellos y el mío es sanarlos. Así es que tú haz tu trabajo y yo voy a hacer el mío. Y fue maravilloso porque fue hace muchos años, hace como como casi 30 años, que me acuerdo, yo siento que Dios me ha dado los dones de sanidades y el don de sanidades, pero de repente uno se siente así como ¿qué tal y si no sucede? Y recuerdo que estaba orando en una reunión de sanidad que mi esposo estaba enseñando en el estado de Hidalgo y estábamos dando el seminario y yo estaba ahí, pero aunque uno estaba dando el seminario, mi esposo tenía fe en Dios y yo había experimentado tantos milagros desde niña. Vi la mano de Dios. Yo me quedé sin caminar, me dio escarlatina cuando era niña y yo no podía caminar y falté a la escuela y yo sé que vinieron el médico a mi casa y me dio prescripciones, pero fue Dios el que me sanó y me ayudó a caminar otra vez. Y le doy gracias a Dios. Muchas veces no sabemos cómo darle gracias a Dios por lo que Él hace, tantos milagros. Yo sufrí neumonía, estaba postrada en la casa, en la cama, sin poderme levantar, sin fuerzas, y Dios me sanó.
Y yo pude terminar mi examen final de maestra gracias a la sanidad por fe que Dios hizo en mi cuerpo. Dios puede hacer cualquier milagro. Y recientemente estaba en la mesa de operaciones, 2 horas ya conectada a todos los monitores para verificar mi alta presión, para verificar todo. Me habían hecho ya estaba preparada, ya estaba lista para la operación, pero los tumores ya no estaban donde estaban. Y Dios hizo un milagro. Yo estaba dispuesta a ser operada porque yo dije, Señor, estoy en tus manos. Y oré por las manos del médico. Y oré por las enfermeras. El anestesiólogo estaba listo para poner la anestesia. Ya estaban poniendo el medicamento para que no hubiera infecciones. Pero Dios no permitió en ese momento. Yo sé que Dios obra también a través de los médicos. Pero quiero decirte que Cristo Jesús sana. Él es nuestro sanador. Y cuando nosotros oramos por la gente, yo los animo cada domingo a poner las manos sobre las personas en el nombre de Jesús. Eso establece el reino de Dios. Eso demuestra el juicio sobre el enemigo, que Él es el que nos trae enfermedad. Eso aumenta a los líderes espirituales. Y eso trae gozo y alegría a toda la gente. Es algo maravilloso. Así es que completemos las preguntas que tenemos para terminar el capítulo 9. Ahora continuamos en el capítulo número 10. Capítulo 10, los dones de sanidades. Vamos a leer acerca de los dones de sanidades. En primer lugar, lo que quiero decir es que el don de sanidades es un don plural. Quiere decir que nosotros tenemos que hacer tanta práctica para encontrar qué tipo de sanidades Dios hace a través de nosotros. Yo orando por miles de gentes en todo un trayectorio en los últimos 30 años, pues me di cuenta que cuando venían personas de corazón, tenía muchos testimonios de personas que sanan del corazón. ¿Cómo lo supe? Por los testimonios. Me encontraba gente que decían, yo llevé a mi hija a su reunión y usted oró por ella y ella sanó del corazón. Y eran casos donde ya no podían viajar, no podían ir en avión, o sea, estaban bien limitados en su vida. Y Dios hizo el milagro. Primera de Corintios 12 del 7 al 9. Primera de Corintios 12 del 7 al 9. Pero a cada cual es dada la manifestación del Espíritu para provecho mutuo, porque a uno se le da palabra de sabiduría por medio del Espíritu, pero a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por un solo Espíritu. O sea, Dios nos da palabra de sanidad y nos da esos dones. Y nosotros, ¿cómo vamos a ejercitar los dones de sanidad? Orando por la gente. Tú cree en el Señor. Cree que Dios puede sanar. Cree que es la voluntad de Dios que la gente sea sanada. Cree que Dios tiene poder. Cree que Jesucristo pagó el precio por las sanidades de toda la humanidad, pasado, presente y futuro. Cree que Dios te ha enviado a ti a poner manos sobre los enfermos y que ellos sanen. Y recuerda, tú eres el conductor. La energía es el Espíritu Santo. Así es que cada vez que tengas oportunidad de orar por una persona, hazlo. Mueve esa fe que Dios está poniendo en ti. Veamos, yo les decía que es el Espíritu Santo. Cuando estoy orando por una persona, tengo que saber cuál es su problema. Y ato ese espíritu de enfermedad en el nombre de Jesús por el poder de Dios. ¿Quién es el poder de Dios? El Espíritu Santo de Dios. Y Él es el que va a restaurar el cuerpo. Entonces tengo que atar ese espíritu de enfermedad. Y si me dice la persona, tengo artritis reumatoide, yo tengo que decir en el nombre de Jesús, te ato a espíritu de reumatoide.
de artritis reumatoide, y te ordeno que salgas de este cuerpo, te vayas a los lugares secos en el desierto y no regreses más. Te cierro la puerta y querido Espíritu Santo, repara todo el daño que ese espíritu hizo en este cuerpo y declaramos sanidad en el nombre de Cristo Jesús. Yo recuerdo que estábamos orando por una pastora que tenía cáncer, es cáncer en la tiroides, y la operación era, para empezar, una operación muy tremenda, de muchas horas. Pero ella oró por los doctores también. Y recuerdo que el problema era que le dijeron que iba a perder su voz, que había posibilidades que cuando estaban operando, ella tocaran alguna de las cuerdas vocales. Y cuando la operaron, su voz era muy pequeña, apenas se podía escuchar. Pero así como fuimos orando por ella, el Señor le restauró toda su voz. Y si tú la escucharas el día de hoy, nunca te hubieras dado cuenta de que ella fue sanada totalmente en sus cuerdas vocales. Y fue Dios, y es Dios el que sostiene su vida. ¿Cuál es el ministerio del Espíritu Santo? Vamos a la página 82 y vemos que el Espíritu Santo, Él estuvo participando en la creación, cuando se hicieron las escrituras. El Espíritu Santo vino sobre líderes en el pueblo de Israel. Estuvo Jesucristo, tuvo al Espíritu Santo con él desde que nació. Muy diferente a nosotros. Nosotros nacimos en un mundo sin el Espíritu Santo. Nosotros tenemos que aceptar a Jesucristo para que el Espíritu Santo venga a vivir a nuestra vida. Y luego el Espíritu Santo es el que atrae a los pecadores para que ellos reciban a Cristo Jesús. Y el poder de Satanás es reprimido por el poder del Espíritu Santo. Por eso cuando oramos por endemoniados, tienen que obedecer, porque ahí está la presencia de Dios. Y ellos temen el nombre de Jesús, porque el nombre de Jesús es el nombre que es sobre todo nombre. Y dice la palabra de Dios, toda rodilla se inclinará y toda boca confesará que Jesucristo es el Señor. Y todos los ejércitos de Satanás en el nombre de Jesús se tienen que postrar y tienen que reconocer que Jesucristo es el Señor. Amén. Iglesia, el Espíritu Santo debe ser reconocido en la iglesia, porque Él es el que mueve todo. Nos cubrimos con la sangre de Cristo, tenemos la armadura de Dios, pero Jesucristo dijo, en mi lugar va a estar el Espíritu Santo y Él los va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Y mi oración es que nos guíe a todos, que nos guíen todos los ministerios, que se deje sentir en nuestra vida, que sea manifestado con poder y con gloria. Y el Espíritu Santo debe estar sobre la vida de cada creyente. Y nosotros siempre hablamos de orar unos por otros, que las 7 manifestaciones del Espíritu Santo sean sobre nosotros, de acuerdo a Isaías 11:2. El Espíritu Santo sobre mi vida, sobre tu vida, el Espíritu de sabiduría, de entendimiento, de poder de Dios, de temor de Dios, de consejería, de entendimiento de la palabra de Dios. Ven, Espíritu bendito, ven a mi vida, lléname de ti. Te necesito más que nunca, Espíritu Santo. Y es lo que yo le tengo que decir, que lo amo con todo mi corazón y que me someto a la guianza del Espíritu Santo. Yo no lo puedo hacer todo, yo no puedo hacer las cosas si no está el Espíritu Santo conmigo. Y Él está aquí y Él quiere tocar tu vida. Y tú dices, ¿cómo voy a hacer lo que Dios me ha pedido hacer? Es con la fuerza del Espíritu Santo, es con el poder del Espíritu Santo. Y Él nos va a llevar a ser triunfadores, porque desde que recibimos a Cristo, hemos triunfado en Cristo. Vamos a ver los dones de sanidad. Esto es muy importante para que tú anheles esos dones. El don plural, el único don plural es el don de sanidades. Primera de Corintios 12, del 7 al 9. Primera de Corintios 12, del 7 al 9 dice, pero a cada cual le es dada la manifestación del Espíritu para provecho mutuo, porque a uno se le da palabra de sabiduría
por medio del Espíritu, pero a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por un solo Espíritu, que es el Espíritu Santo. Y eso está en 1 Corintios 12, 7 al 9. Quiere decir, los que hemos estado bajo las enseñanzas del Dr. Denzel Hood, hemos sido muy bendecidos. Es un privilegio estar bajo el Dr. Denzel Hood porque es un hombre que es un maestro de la palabra, profundidad, y todos los pastores son enseñados por él. Y el Dr. Denzel Hood, lo que pasa con el doctor nos ha enseñado los dones del Espíritu Santo. Y vamos a estudiar los 9 dones del Espíritu Santo. Hay los 5 ministerios y hay más dones que la palabra habla, pero vamos a enfocarnos en 9 dones en particular. Los dones de revelación, los dones de poder y los dones de inspiración. Vamos a ver los dones de revelación, es palabra de sabiduría. Palabra de sabiduría es algo en lo presente y en lo futuro. Y luego tenemos palabra de ciencia, que habla algo en el pasado. Si Dios te da una revelación de algo del pasado de una persona que tú no sabías, y esa persona se da cuenta que Dios te reveló algo que que Él no te había dicho, entonces es como esa persona se acerca a Dios. Y luego el don de discernimiento de espíritus. Es que tú sepas lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Esos son los dones de revelación de Dios. Y luego siguen los 3 dones de poder. Los 3 dones de poder es el don de fe. El don de fe es una fe, no la fe regular que tenemos, porque todos tenemos una medida de fe. Pero esto es una fe es una fe divina, donde tú sabes que Dios va a hacer cosas grandiosas, que normalmente no se dan. Pero tú tienes la fe y se llevan a cabo. Y después el don de operación de milagros. Es que sin que haya intervención humana, se realiza un milagro. Por ejemplo, que crezca un dedo. Por ejemplo, yo experimenté que estaba en una iglesia orando con una persona que estaba encargada de la oración y ella también limpiaba el lugar. Y mi papá iba a predicar, tenía una campaña de sanidad y ella y yo estábamos orando por la campaña de fe, de sanidad, y el baño estaba descompuesto y no sabíamos cómo arreglarlo. Y ella dijo, vamos a orar por el baño. Y para mí, ¿cómo que orar? Yo nunca había experimentado mucha oración con mis padres, pero pusimos la mano sobre el baño y el inodoro se arregló sin que nosotros interviniéramos. Dios hizo un milagro creado. Y luego el tercer milagro de poder es el don de sanidades, que es el don plural. Y después tenemos los dones de inspiración, que es el don de lenguas, de interpretación de lenguas y el don de profecía. Y Dios quiere que todos profeticemos y escojamos y anhelemos los mejores dones. ¿Cuáles son los dones que tú anhelas? ¿Por qué no lo platican entre ustedes? Yo quiero este don, se lo voy a pedir a Cristo Jesús a través del Espíritu Santo de Dios. Bueno, los dones espirituales relacionados. Y vamos a ver en la página 84 los dones espirituales. Enseñando y exhortación, profecía, lenguas, interpretación, don de discernimiento de espíritus. Ahí van explicando. Don de fe, palabra de conocimiento, palabra de sabiduría, don de milagros. Buscando los dones espirituales. Dios quiere que nosotros los busquemos, los anhelemos y los pongamos en práctica. Esto engrandece también el reino de Dios. Bueno, vamos a continuar con la prueba personal, terminando ese capítulo y pasamos al capítulo número 11. Capítulo 11, las tradiciones de los hombres.
Muchas veces las tradiciones de los hombres estorban el mover de Dios, porque es como una mente cuadrada, una mente de que todo tiene que ser de esta forma porque así lo aprendí y así me enseñaron. Pero nosotros tenemos que enseñar a la gente que no es como nos enseñaron, es como dice la palabra de Dios. Vamos a ver la promesa de Dios de sanidad para reivindicar, quiere decir para traerla a nuestra vida. Salmo 119, 25 al 28. Dice la palabra en el Salmo 119, 25 al 28. Mi alma está pegada al polvo, vivifícame según tu palabra. Mis caminos te declararé y me respondiste. Enséñame tus leyes, hazme entender el camino de tus ordenanzas y meditaré en tus maravillas. Y mi alma llora de ansiedad, sosténme conforme a tu palabra. Salmo 119, 25 al 28. Dios quiere que declaremos su palabra y que la hagamos nuestra. Cada vez que tú te memorices la palabra, mientras estamos en estas clases de la universidad, debemos de memorizar la palabra de Dios y debemos de darle lugar al Espíritu Santo. Entre más memorizas los versículos llaves, ¿qué va a pasar? Cuando estés ministrándole a una persona, o cuando estés orando por alguien, cuando estés declarando la palabra, cuando estés haciendo evangelismo o consolidación, esa palabra va a venir y va a ser de bendición. Y tú dices, wow, yo no pensaba que tenía algo que decir, pero el Espíritu Santo que está aquí usa esa palabra que te memorizaste para que tú compartas y ministres a las personas que están a tu alrededor. Veamos. Vamos a ver lo que dice Mateo 15:6. Mateo 15:6. Así habéis invalidado la palabra de Dios por causa de vuestra tradición. Quiere decir, si yo sigo las tradiciones de los hombres, las tradiciones culturales del país, invalidamos la palabra. ¿Cuánta gente adora la muerte? Pues eso no es de Dios. Si nosotros tenemos que tener la palabra tan en nosotros como la gente de las células, y yo debo estar siempre listo para ir a ver a quién le comparto. Y Dios no te ha mandado a compartir la gente al otro lado del mundo, sino la gente que está a tu alrededor. Él quiere que le compartas, que ores por ellos, que les ministres, que los traigas, que los disipules. No deberíamos tener 80% de la congregación fuera de las células. Las células tienen que estar llenas del poder de Dios para que la gente quiera venir. Y cada vez que hago una célula voy a ministrarle al que tiene necesidad. Y si yo no le puedo ministrar a alguien, voy a buscar a alguien que pueda, pero que nadie se me vaya sin ser ministrado en la palabra de Dios. Vamos ahora al Salmo 119, 25 al 28, lo leímos hace un rato. Es una declaración de lo que nosotros debemos de hacer. Mi alma está pegada al polvo, vivifícame según tu palabra. Mis caminos te declararé y me respondiste. Enséñame tus leyes, hazme entender el camino de tus ordenanzas y meditaré en tus maravillas. Y mi alma llora de ansiedad, sosténme conforme a tu palabra. Esto es de Dios, quiere que seamos sostenidos. Dios quiere que sepas que la sanidad y los milagros son para hoy, no para solamente cuando Cristo andó en la tierra. Cristo anda en la tierra a través del Espíritu Santo. Él le dijo a sus discípulos, no los voy a dejar solitos, les voy a mandar un consolador, el Espíritu Santo. Bendito sea, y aquí está con nosotros el Espíritu Santo y lo amamos. Y Él nos va a enseñar todo lo que deben de hacer. Sanidad y milagros. Una tradición dice que los milagros, hay gente que dice, no, es que Dios ya no hace milagros. Esa es una tradición equivocada. Dios hace milagros. Dice Éxodo 15, 26, yo soy el Señor tu sanador. Claro que va a hacer milagros. ¿Y cuál es nuestra contestación a la gente que nos va a decir que no hay milagros? Éxodo 15, 26. Yo soy el Señor que te sana a ti, o soy el Señor tu sanador. Después está Santiago 1, 17.
Santiago 1:17 dice la palabra de Dios: toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto y desciende del Padre de las luces, en quien no hay cambio ni sombra de variación. Si Dios es un Dios de la luz, Satanás es de las tinieblas, y nosotros debemos de seguir a Jesucristo. Y si alguien me dice que Cristo no sana, yo le digo, pues yo soy un testigo viviente de sanidad, porque Dios me ha sanado. Y Hebreos 13:8 dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y para siempre. Jesucristo no cambia. Jesucristo es el mismo. Lo que hizo cuando anduvo aquí en la tierra lo hará el día de hoy. Y para eso nos ha dado su nombre. Nos ha entregado esa arma, el nombre de Jesús, que es el nombre que es sobre todo nombre. Yo declaro que Jesucristo es el Señor. Yo declaro Jesucristo es el Señor en mi vida, en mi hogar, en mi familia. Tú declara el señorío de Jesucristo todo el tiempo en tu vida, en tu hogar y en tu familia. Bueno, y alguien hiciera la pregunta: ¿por qué no resucitan todos los muertos? Y tú me preguntas: ¿hay muertos que resucitan? Sí. Nuestra contestación: levantar el muerto no fue para parte de la gran comisión dada a la iglesia. Se ordenó a los discípulos cuando ellos fueron enviados en un viaje de predicación para anunciar el reino. La resurrección de los muertos fue las primicias de la resurrección de Jesús que estaba para venir. Pero si tú me dices: ¿hay muertos que resucitan? Sí. ¿Y debemos de pedirle a Dios? Sí, Señor, si es tu voluntad que alguien resucite para tu gloria, para que el nombre de Dios sea glorificado. Ha sucedido aquí en México, ha sucedido en muchos lugares del mundo. Pero tenemos que tener fe y Dios tiene que darnos esa revelación. Y viene a través también del don de fe. El don de fe, de saber que Dios lo va a hacer. Muy bien. Y si alguien dice: ¿por qué los cristianos se mueren? Bueno, la contestación que viene es: las escrituras no hacen tal demanda. La Biblia solo provee la salud divina dentro de la duración de la vida normal. Quiere decir que este cuerpo es corruptible, quiere decir que se va a acabar, que se va a terminar, que se va... O sea, por eso es el ciclo de que un humano nace y va creciendo en diferentes etapas hasta hacerse un anciano. Y gracias a Dios, si Dios nos da vida, nos da la oportunidad de ser ancianos y veamos a nuestros hijos y nietos y bisnietos. Mi madre tiene bisnietos, o sea, en mi familia, mi padre pues no pudo ver a todos sus nietos y bisnietos, pero mi mamá sí, mi mamá está viva y ahora tiene sus hijos, nietos y bisnietos. Y eso es algo maravilloso, es un regalo de Dios para ella. Pero hay personas que Dios dice: hasta aquí llegaste, porque Él conoce el pasado, el presente y el futuro. Él sabe lo que mejor nos conviene. Y nosotros no debemos de cuestionar a Dios por la muerte de nuestros seres queridos. Dijo Job: Dios me dio, Dios me quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Cuando había perdido a todos sus hijos, pero Dios le restauró, porque Satanás es el que estaba probando, que quería que Job fallara, pero Job no falló. Bueno, ¿qué acerca cuando la gente dice: la medicina moderna hace la sanidad divina innecesaria? Es una mentira total. Nuestra contestación: ya en 400 antes de Cristo había una clínica médica de sanidad, Hipócrates. El padre de la medicina desarrolló la ciencia de medicina a un estado relativamente alto. Algunas de sus técnicas aún se usan hoy en Grecia, en Egipto, en Roma, y tenían muchos practicantes competentes por el tiempo de Jesús. También John Lake. John Lake era un hombre que tenía clínicas de sanidad. Y él era un médico, pero él usaba la oración. ¿Y cuántos médicos no el día de hoy usan la oración? ¿Y cuántos ahora premios Nobel están declarando que los medicamentos solo te hacen una enfermedad crónica? O sea, que sí estés enfermo y que tengas que tomar medicamentos. Pero tenemos que pedirle al Señor que se quiebren esos ciclos y que seamos sanos por el poder de Dios en el nombre de Jesús.
La sanidad divina es enseñada por los cultos falsos. ¿Y cuál es la contestación? Wesley, Lutero, Zinzendorf, líderes de la Iglesia Metodista Luterana y Moravia, respectivamente, todos ellos enseñaron la sanidad divina. Aquellos que lo enseñan hoy, junto con el poder salvador de la sangre de Jesús y la deidad de Cristo, no son menos ortodoxos que esos líderes. O sea, Satanás va a imitar todo lo que nosotros hacemos. ¿Qué es lo que tiene Satanás? Tiene brujos, tiene chamanes, etc. Pero sabes que nosotros creemos en un Dios verdadero, que sana, que transforma, y que mientras una persona esté viva hay esperanza. Vamos a orar por esa persona hasta que veamos el mover de Dios en su vida. El cuerpo es más enfatizado que el alma. La tradición exige, la sanidad divina pone más énfasis en el cuerpo que en el alma. No, Dios quiere nuestra contestación. Algunos en los ministerios de sanidad han entrado en este modelo, pero de esto no es el modelo bíblico de sanar. El modelo bíblico trata del hombre entero, cuerpo, alma y espíritu. Es como dice en 3 de Juan, en el versículo 2, amado, yo deseo que seas prosperado y que tengas salud, así como prospera tu alma. O sea, la sanidad tiene que ser espíritu, alma y cuerpo. Y otra cosa, usted está enfermo debido a su pecado. Nuestra contestación. Nosotros ya hemos cubierto ese asunto en la discusión sobre la fuente y razones para la enfermedad en el capítulo 16. Mientras toda la enfermedad está en el mundo debido al pecado, una persona no está necesariamente enferma debido al pecado personal. O sea, no siempre es por un pecado. Es la voluntad de Dios para ustedes estar enfermo. Y hasta en iglesias dicen, no, es que Dios te mandó esa enfermedad. Incorrecto. ¿Cuáles? Esas son las culturas de algunas iglesias. Nuestra contestación es, muchos no cuestionan si Dios puede o no sanar, pero si Él está deseoso. La Biblia indica, Efesios 5:17, por tanto no seáis insensatos, sino comprender cuál es la voluntad de Dios. O sea, nosotros nos seguimos por la voluntad de Dios en nuestra vida y seguimos al Señor. Vamos a terminar aquí en el capítulo 11. Agradecemos mucho la atención. Es el Dios que nos sana, el Dios que nos levanta. Y me encanta el Salmo 103, en algunos versículos del Salmo 103 es maravilloso. Pero Él dice que nos corona de favores y misericordias y que sacia de bien nuestra boca. Y dice la palabra que así como está lejos el oriente del occidente, o sea, está en polo a polo, así hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Cuando venimos al Señor y le pedimos perdón por nuestros pecados, continuamente tenemos que examinar nuestro corazón y que estemos bien con Dios. Hay muchas escrituras en este capítulo que habrá que leer, donde declaran la sanidad de Dios y la voluntad de Dios para sanar. Igualmente en el Nuevo Testamento, el ejemplo de Jesús, veamos lo que dice Juan 8:28. Dice, entonces Jesús le dijo, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces entenderéis que soy yo, que yo soy y que nada hago de mí mismo, sino que estas cosas hablo, así como el Padre me enseñó. Juan 8:28. Dios Él envió a su Hijo unigénito a pagar el precio por todo lo que pretendía a nosotros. Sí, él recibió los latigazos. Y esos latigazos es para pagar el precio por nuestra sanidad. Él le pusieron una corona de espinas para sanar nuestra mente, para que nosotros tuviéramos la mente de Cristo y fuéramos bendecidos financieramente. La pobreza no es de Dios. Bienvenidos a la universidad. El día de hoy estaremos viendo los capítulos del 8 al 11. Les damos a ustedes la más cordial bienvenida y los animamos a que estudien, porque es la manera de Dios
para que la unción y el poder de Dios estén sobre nuestras vidas y podamos enseñar a otras personas. Vamos a hacer una oración. Padre, hoy te doy gracias por este privilegio de enseñar las clases de la universidad. Hoy bendigo a cada estudiante que ha propuesto en su corazón venir a estudiar y darte y estar preparados para el ministerio que tú tienes para ellos. Hoy los bendigo, sus hogares, sus familias, el trabajo de sus manos. Señor, yo sé que tú estás sobre ellos a través de tu Espíritu Santo y hoy suple cada necesidad que ellos tienen, Señor. Levántalos a ser las personas que tú quieres que ellos sean. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Le damos gracias a Dios que te trajo y empezamos con el capítulo número 8. Y el capítulo número 8 son las bases bíblicas de la sanidad. El versículo llave es muy importante que lo leas. Está en Isaías 53, versículo 5. Pero Él fue herido por nuestras... La miseria no es de Dios. Dios nos hizo para prosperar y para tener lo suficiente, como lo dice la palabra en el libro de Filipenses. Dice Filipenses 4:19, ¿verdad? Nos habla que la voluntad de Dios es que tengamos lo que necesitamos. Mira lo que dice Juan 6:38. Y esta es la voluntad del que Él me envió, que no pierda nada de todo lo que me ha dado, sino que resucite en el día final. Cristo vino a restaurar todo lo que nosotros habíamos perdido. San Juan 4:34 dice, Jesús le dijo, mi comida es que yo haga la voluntad del que Él me envió y que acabe su obra. La voluntad de Dios es que nosotros seamos obedientes. Y Cristo fue obediente, fue el ejemplo de ejemplos porque Él fue a la cruz. Su papá dijo, tienes que ir a la cruz. No era algo que alguien quisiera hacer, derramar su sangre por nosotros, pero lo hizo en amor para salvar a la humanidad, para salvarnos a las personas que habían ya muerto en el pasado, y los que estaban en el presente y los que vendrían en el futuro. Y eso es algo maravilloso. Vamos ahora a ver algunas. Jesús sanó muchos tipos de enfermedades. Él sanó epilepsia, hidropesía, sordez y mudez, parálisis, hemorragia crónica, endemoniados, los echó fuera, la mano marchitada, seca. Él sanó ceguera, enfermedades de todos tipos, restauración de una oreja que estaba cortada, resurrección de los muertos, mutilados. Él tenía el poder y la autoridad de Dios para la sanidad y Él nos demostró que la sanidad efectivamente existe. Y hay gente que piensa que la sanidad fue para los viejos tiempos, pero hoy quiero decirte que Cristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos, y que Él sana, así como sanó cuando Él estuvo en la tierra, Él sigue sanando a través de su Espíritu Santo en el nombre de Jesús. La iglesia primitiva creía en el poder de Dios. En la página 64 de su libro vienen diferentes eventos de sanidad. Por ejemplo, está catalogado la sanidad individual por los discípulos. Si así como Cristo tenía el poder para sanar, sus discípulos tenían poder para sanar. Dice la palabra de Dios, pondrán las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Dice, estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. ¿Cuántos creyentes hay aquí en el nombre de Jesús? Levanta la mano. Si tú eres un creyente de Cristo Jesús, vas a ser sanado. Sanidades colectivas por los discípulos y los tipos de enfermedades sanadas. O sea, Dios es un Dios que sana espíritu, alma y cuerpo. Y la sanidad y la expiación. Isaías 53, 4 y 5 nos explica que Cristo, las transgresiones, molido por nuestros pecados, y el castigo que nos trajo paz fue sobre Él, y por sus heridas fuimos nosotros sanados. Aquí la palabra de Dios dice que el Señor pagó el precio por nuestra sanidad. Quiere decir, la sanidad es nuestra. La voluntad de Dios es que seamos sanados. No debemos de aceptar enfermedad. Claro,
claro que debemos de comer sanamente, claro que debemos de dejar de comer lo que nos hace daño, claro que debemos de ayunar parcialmente para ser limpiados en nuestros organismos, claro que debemos de hacer ejercicio. Yo voy a hacer lo que yo pueda hacer humanamente aquí en la tierra, pero yo voy a confiar en ese Dios que puede sanarme y voy a declarar mi sanidad sobre mi cuerpo. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios en la sanidad? En el Antiguo Testamento Dios sanó a muchas personas, pero me fascina Éxodo 15:26. Éxodo 15:26 nos habla de la promesa de Dios de sanidad. Si nosotros servimos a Dios y somos obedientes a la palabra de Dios, Él ha prometido sanidad, diciéndole: si escuchas atentamente la voz de Jehová tu Dios y haces lo recto ante sus ojos, y si prestas atención a sus mandamientos y guardas todas sus leyes, ninguna enfermedad de las que envié a Egipto te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y aquí viene explícitamente que Dios es